Muy buenas tardes a todos. Hoy, lunes 14 de junio, continuamos con nuestro seminario virtual Paraguay en el mundo. En nombre de la Facultad de Filosofía y de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, les doy la bienvenida a todos a un día más en nuestro seminario. Desde ya les estamos profundamente agradecidos por el acompañamiento que nos hacen. Hoy tenemos el gusto de contar con el profesor doctor Rodrigo Colmán Llano y con la moderación de la profesora doctora Estela Josefina Godoy. Les recordamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y quieran obtener la certificación gratuita de participación en este seminario, les recordamos que deben identificarse para que podamos controlar la asistencia. Y desde ya muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan en esta plataforma y desde todas las redes sociales. Muchas gracias, muy bienvenidos todos. Profesora Estela, adelante. Muy buenas noches a todos. Hoy el tercer encuentro en este seminario virtual Literatura Paraguaya y Lengua Española, organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía, así como la carrera de Letras y la Academia Literaria. Asimismo, junto con la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Hoy contamos con la presencia del doctor Rodrigo Colmán Llano, quien va a tratar el tema Memoria, Invención, Identidad, Reflexión sobre la narrativa robastiana. El profesor Colmán es experto en las obras de Robastiano, es doctor en educación, máster en liderazgo educativo y licenciado en letras por la Facultad de Filosofía. Cabe destacar que fue mejor egresado de la institución. También es máster en Filología Hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, en donde también obtuvo excelentes calificaciones sobresalientes cum laude. El profesor es autor de libros, de los más conocidos recientemente, La verdad de la mentira, en Augusto Roa Bastos, y también artículos sobre literatura y cultura. Él se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y en otras instituciones educativas, las licenciaturas y en posgrado. También se desempeña como tutor de tesis de posgrado. Está felizmente casado y es padre de 5 hijos. Ahora le cedo la palabra al doctor Colmán y bienvenido. Muchísimas gracias por su... adelante. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, profesora Inca, profesora Marilis, profesora Miriam, está también Marlanga, la profesora Estela. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Y como soy padre de 5 hijos, se imaginarán que la ficción invade diariamente mis días y todos los días en la vivencia con estos pequeñitos se va expandiendo el límite de lo real cuando no lisa y llanamente ingresar al ámbito de la ficción, de la invención, de la creatividad. Es una de mis tareas principales estar acompañándolos en la vida de estos pequeñitos y también ir juntos por el camino de la literatura, de la invención. En la ocasión tuve el gusto de referirme a obras de Roa Bastos, pero más de una aproximación teórica. En esta ocasión, si me permiten, iré más de la mano de la crítica. Intentaré seguir el hilo de una de sus novelas de metaficción que más juego genera,
para ir arrimando las reflexiones. De ese modo, de alguna manera iremos transcurriendo de la mano del relato ficcional y la reflexión se propiciará por esos pasajes de metaficción dados en este caso por Contravida. Contravida a mí me da la sensación de que es una de las novelas más integradoras de todos los textos de ficción de Roa Bastos, porque es la que establece mayor cantidad de relaciones intertextuales con otras obras del mismo autor, inclusive si cabe más que el propio Supremo. Además, junto a precisamente esa novela, Yo el Supremo, es el texto más metarreflexivo y autorreflexivo, ya que reflexiona sobre la escritura y sobre la literatura de Roa en una estructura especular, es decir, la literatura se mira en el espejo de sí misma. La escritura da testimonio sobre la escritura y la literatura se cierne sobre la literatura. Entonces, ese va a ser un poco el marco del recorrido y ustedes me ayudarán sumando con reflexión, sumando con sus propias lecturas, sumando con sus propias interpretaciones aquello que pueda decir de modo incompleto o parcial o impreciso. Aquí también, como en la ficción, se nos da la chance de completar aquello que queda dicho. En la ficción por medio del relato y en este caso por la interpretación de ustedes en lo que no sepa decir suficientemente. Como muchos de nosotros que hemos leído la obra de Roa, sabemos que Contravida se levanta sobre los escombros de la excavación. Es algo así como una confirmación y una negación al mismo tiempo del texto anterior. ¿Por qué decimos que es una vinculación? Porque, de confirmación, porque se toman o retoman o repescan los hechos del relato anterior que hacen referencia explícita al episodio de la perforación o túnel y el final hacia los presos políticos. Si recuerdan, la excavación se cierra de modo, por así decirlo, abrupto con el término de la aventura evasiva. El personaje allí relatado en su aventura vital dentro del marco de ficción queda trunco por un desplome, por una falla que así como acaba su vida ficcional, termina acabando también el relato. Por ese lado es de alguna manera como una suerte de confirmación, porque viene a proseguir aquello que queda interrumpido en ese entonces. Y por el otro lado decíamos negación, ¿por qué? Porque hay modificaciones, algunas de ellas sustanciales, de los sucesos de la excavación. Este prolegómeno de conexión de los dos textos ya señala uno de los temas que propulsan Contravida, ¿sí? La identidad. La identidad es uno de los temas que anima y que motoriza muchos de los relatos de Roa, muchos de los relatos de literatura en general. Como Fuentes, la literatura, como decía Fuentes, la literatura para los contextos de Latinoamérica trata de inventar una voz, de aquella voz que fue callada por la historia, o de la opresión, o de la dictadura, o de las vidas que se truncan, históricamente hablando, o aquellos que fueron enviados a la periferia existencial, que no pudieron hablar, que fueron amordazados, o cuya voz quedó trunca, o cuya voz fue cegada desde la raíz. Desde ese punto de vista, la literatura de Roa, en general, en Contravida en particular, es una suerte de recuperación de la identidad, ¿sí? O mejor dicho, la revisión de la identidad a través del viaje en este caso. Un viaje vital, por un lado, la vida en su dar mucho que hacer constituye un trayecto, una andadura, una aventura, y también el viaje que el personaje narrador, y después se va a tomar distancia ese personaje narrador, ese discurrir de su existencia vivencial, por un lado, y de su viaje desde el centro a la periferia, como se va a ver más adelante. Recordemos que se evade de una prisión de reos políticos en Asunción, dentro del marco del relato, y huye hacia la periferia de tierra adentro. Y también veremos cómo ese movimiento inicial de huida se troca en un movimiento final
de búsqueda. El mismo Roa, mucho antes de publicar Contravida, señaló de manera hasta cierto punto precisa lo que sería su texto. Contravida es una especie de retorno, pero a un lugar fuera del origen. No solamente la tierra natal, sino a ver el mundo como al comienzo. Este anuncio es una simplificación de la novela. Por supuesto, no se puede contar todo en un anuncio, lo que significará la novela, pero al mismo tiempo una suerte de cápsula semiótica, porque recoge algunas de las palabras que expresan conceptos clave de la novela, ¿sí? Este evadido, cuya fuga quedó, como se dijo, trunca en la excavación, termina consolidándola en esta ocasión. Y aquí es donde el relato no solo prosigue el anterior relato, sino lo transfigura, lo contradice, lo supera y lo complementa. Es un movimiento dialéctico complejo que puede ser analizado más o menos como una tesis inicial contradicha por una antítesis y redicha o reconfigurada en la síntesis del relato nuevo, del relato transfigurado, ¿sí? Esa búsqueda de la identidad por medio del viaje, ya sea en el tiempo, ya sea en el espacio, ya sea vivencial, traduce una idea de tratar de develar quién es uno a los ojos de uno mismo y quiénes son los otros a los ojos de esa misma mirada. Porque acuérdense que los personajes individuales de Roa Bastos funcionan también a la manera de personajes transindividuales. Son uno en el relato, pero por lo tumultuoso de su historia, por lo rico de su historia, por lo vinculado en su historia a la historia de otros, ya fuera del ámbito de la ficción, hombres reales que han vivido, vienen a ser como una suerte de repesca, de reconfiguración, de recapitulación de ese muchos en uno, o de ese uno que cuenta muchos destinos, muchas historias. Llegado a este punto, se hace necesaria la especificación del objeto del viaje, ¿sí? No solo es viajar para recuperar la identidad, es rebasar la posesión de la identidad por parte del personaje narrador, ¿sí? No solo se busca recapitularse a uno mismo, sino también rebasarse en la unidad simple por una historia más grande que nos cuenta a todos. Y ahí es donde entra otro eje temático relevante, que es el de la búsqueda de la tierra sin mal. Hemos escuchado en numerosas ocasiones cómo este es uno de los elementos temáticos centrales de la literatura roabastiana, es como una de las fuerzas temáticas, uno de los puntos de irradiación que desde el corazón propio del mito late para configurar la historia. Y como vamos a ver más adelante, como aquello que es profundo, que es hondo, que es subterráneo, que es secreto, termina poco a poco emergiendo hasta el territorio propio de la superficie. Y no solo la superficie, sino también la cumbre. Recapitulo el texto, recomienzo el acompañamiento de este narrador personaje. La identidad usurpadora, impersonal, de la cual se viste el narrador protagonista para huir, hay que recordar que se disfraza de otro, mejor dicho, ¿sí? Toma también elementos propios de un personaje de Perucho Rodi y también se vincula ficcionalmente a la al propio trayecto histórico y vital de Roa Bastos, es decir, es un personaje que va tomando de otras entidades de ficción, acaso también de otras entidades del mundo real. Poco a poco, ese personaje disfrazado irá librándose de complejidad para terminar desnuda al término del viaje, de la búsqueda que comienza como huida. Vamos a ir viendo cómo se produce ese desembarazarse de la complejidad y ese vestirse de la propia desnudez cuando se va yendo desde el mundo de la cultura al mundo desnudo de cultura, que es el propio de la naturaleza, y el mundo de la naturaleza es el que entronca más profundamente con la manera poética de mirarlo, que es el mito.
Se debe recordar que uno de los ejes que articula la mitología guaraní es la búsqueda del Ubumarañ, la tierra sin mal. ¿Ven? Esa huida inicial de la prisión de reos políticos termina trocándose, transfigurándose en búsqueda. No ya solo huir del centro del poder omnímodo que genera opresión, en este caso por medio de la prisión, sino ya buscar algo apetecido, anhelado, que completa la identidad nuestra, pero la lleva aún más allá, que excede los límites propios de la historia o del mero trayecto humano vital. Este mito de la religión guaraní se da como lógica consecuencia de la destrucción de la tierra primera por causa del pecado. Estamos hablando de la tierra sin mal. ¿Qué es lo que representa la tierra sin mal para la religión guaraní? Esa tierra primera en la que el pueblo elegido, los guaraníes, convivían con los dioses participando de sus dones. Tras la pérdida de esta tierra y este estado, el pueblo guaraní comienza la búsqueda frenética de la tierra sin mal, lo que motiva un comportamiento social de migraciones mesiánicas. Esa es una de las razones principales por las cuales el pueblo guaraní ha sido un pueblo nómada. Es hallar en una porción de esta tierra aquel inicio, esbozo o comienzo de aquello que se perdió. Este segundo paraíso, tierra sin mal, según el relato primigenio, esto en los relatos recopilados por Cadogan, por Meliá, según este relato primigenio se encuentra en una porción de esta en la que vivimos y solo se puede entrar en ella a través de la muerte o en casos excepcionales del estado de gracia. ¿Cuál es el estado de gracia para el guaraní? El agüillé, la gracia, las gracias, ¿sí? Que se obtiene mediante el estricto ejercicio ascético de la oración, que es danza y es canto, ¿sí? La entrada, el punto de iniciación que nos hace llegar hasta el umbral del mundo mítico que nos permite ingresar a la tierra sin mal, es el agüillé. Por eso este relato está construido justamente por palabras, que es una manera de invocar, de convocar ese estado de gracia que es el agüillé. Por medio de la palabra es que uno accede a ese estado de gracia. Al Ubumarañ solo se puede acceder en vida, como queda dicho, mediante el agüillé, que viene de la mano del correcto uso del máximo don de los dioses, el aubú, la palabra. Y hay que también recordar que no es menor, si nos vamos a entroncar con esta lectura mítica de la religión guaraní, se puede hacer también un correlato historiográfico. ¿Por qué seguramente, entre otras razones, ha sobrevivido la lengua guaraní aún a erradicaciones culturales, aún a intentos de obliteración durante la dictadura en que se prohibía? Precisamente por eso que se señala la religión guaraní, en la posesión del abú, del uso correcto del máximo don de los dioses, ese abú que convoca, que es diálogo, que es interacción, que es vinculación con el otro, que es poner el alma en palabras, es lo que permite la redención comunitaria del agüillé, de la gracia. Es una palabra para ser dicha en comunidad, y en esa comunidad, por medio del diálogo, de la palabra profética, de la palabra que revela, de la palabra que desvela, de la palabra que habla de nuestra genuina identidad, es que se puede producir ese hallazgo o vinculación o entrada o arribo al mundo del Ubumarañ. Pues bien, a través de la reinterpretación de la mitología guaraní, claro, como dice Vareiro Sayer, con su carga de omisiones, olvidos, escamoteos, invenciones, el narrador nos cuenta la historia de sí mismo en un viaje que reúne muchos de los núcleos semánticos del mito de la búsqueda de ese espacio y ese estado, ¿sí? El espacio, la tierra sin mal; el estado, agüillé, al cual se accede por el medio de la palabra que convoca,
que revela, que canta, que descubre, que es el Abu, ¿sí? La palabra del pueblo escogido. Fíjense nomás, haciendo una pequeña digresión de lo que venimos diciendo, ¿cuántos puntos de vinculación tiene la religión guaraní con la tradición judeocristiana? Y no en vano, ambas culturas, ambos modos de ver el mundo, desde la cosmogonía, es decir, el origen del mundo según estas cosmovisiones, hasta el fin, ¿sí? En la religión guaraní, la tierra sin mal, en la tradición judeocristiana, el cielo o la trascendencia o el estado de eterna felicidad sin término ni cuento. Fíjense cómo hay muchos elementos que vinculan un relato y otro, ¿sí? Ambos relatos religiosos. La convivencia con los dioses, la pérdida del estado de gracia inicial, la búsqueda del estado perdido, la recomposición de esa realidad que solo puede darse por medio de la gracia o del regalo o del acceso al espacio de trascendencia. Fíjense que notable como estas dos religiones tienen un diálogo, aunque hayan aparecido en momentos, en circunstancias, en geografías, en historias distintas, como de alguna manera hablan de esa sed del hombre que se busca a sí mismo, que discurre en la realidad y que busca un estado superior. Es viajar hasta las entrañas más profundas del mito, excavar en el acervo más hondo del imaginario colectivo para construir en la mímesis un mundo ficcional que se nutre de las raíces más intrínsecas de la cultura paraguaya. Eso también no es menor para pensar más allá de los errores históricos, más allá de elementos que hablan de desavenencias, más allá de diferencias que desunen, por qué el mestizaje en Paraguay se elaboró de una manera tan rica, tan feraz al paso del tiempo, porque estos dos relatos que explican identidades, que explican modos de ser, modos de mirar, modos de actuar en el mundo, terminan como anudándose, terminan como estrechándose profundamente. Y cuando luchan, como dice el propio Unamuno, nadie se abraza más que dos que luchan, ya sea por lucha, ya sea por complementación, como estos relatos de alguna manera se terminan cohesionando en el mestizaje no solo de sangre, sino cultural del Paraguay. Así esta creación vuelve a ser necesidad de encarnación de un destino, voluntad de inscribirse en la realidad vital de una colectividad. Lo que nos permite eso explicar o tratar o empezar a explicar esta naturaleza tan compleja y tan rica del paraguayo, ¿verdad? Dice Roa en Contravida, tengo que retroceder aún, retroceder siempre. Toda huida es siempre una fuga hacia el pasado. El último refugio del perseguido es la lengua materna, el útero materno, la placenta inmemorial donde se nace y se muere. Y aquí otra vez el tópico robastiano, el recuerdo como recuperación de la auténtica vida, del revivir y en esa recuperación de la vida, del convivir. Con el revivir, la posesión de la verdad, de la identidad, del destino, el fin. La posesión de la vida yendo a contravida, ¿sí? Ir a la vida plena con mayúscula que está al otro lado de esta vida y a la cual se accede por medio del fin de la vida, que es la muerte. Y además la concepción del tiempo como círculo en que el origen es el fin. Y la lengua materna que conecta con el mundo guaraní y el modo de interpretar la vida, la existencia, ¿sí? El personaje narrador, en su intenso viaje, en el tren, recuerden que huye en tren después de recuperarse de la huida, huye en tren desde el centro de Asunción hacia la periferia del pueblo natal, ¿sí? Transforma su vida en búsqueda. Su movimiento ya no es centrífugo con respecto a la antinomia de la tierra sin mal,
Él huye, recuerdan quizá ustedes, huye de la celda Valleí. Valleí es de donde se fuga. Ese era el nombre macabro que llevaba la celda en la que vivían o malvivían los presos políticos. Su movimiento inicialmente centrífugo de fuga, su movimiento se hace centrípeto, ¿sí? Con respecto a un nuevo centro, Manorá, el lugar para la muerte. Sale de Valleí, que viene a ser como una deformación de la tierra sin mal. Valle es el terruño, es el pueblo, es tierra adentro, es mis raíces, es mi voz, es mi palabra, es mi lengua, es adentrarme en lo que está fuera del centro, pero que es lo que más genuinamente me cuenta, ¿sí? La huida hacia allí. La vida empieza desde el centro de poder, se torna hacia el pueblo, ¿sí? Y ese valle y que queda deformado por la prisión de reos políticos, es su antítesis, es Manorá, el lugar para la muerte, el pueblo natal, el lugar donde tras la muerte se encuentra una vida de otro tipo, que quizá alcancemos a ver yendo un poquito más adelante en este recuento reflexivo. Manorá es el pueblo mítico, ¿sí? Fundado por un maestro también mítico, el maestro Cristaldo, que es una especie de chamán en la reinterpretación del texto que nace y desnace todos los días, si recuerdan en el relato ficcional y mítico de Contravida. Que en el ejercicio justo de la palabra, el augú Cristaldo es un buen ejecutor de la palabra que congrega, que despierta y que anima. Congrega él, este maestro, las fuerzas vivas de la sociedad Iturbe y las hace trabajar por su redención social y personal. He sido un fronterizo, me dije, habla el narrador protagonista de Contravida. Vida y muerte sobran a mi vida, y es mejor que el minuto del fin, caiga sobre mí en Manorá. Esa frontera con su nombre me está llamando al lugar de mi muerte. Y ya de regreso a ese pueblo natal, dejando detrás la prisión de Valleí, ya en el ingreso a este espacio apetecido, ya en ese espacio busca el espacio más íntimo de un tarumá. Es como si estuviera en el corazón del corazón, ese tarumá, ese árbol, hendido por un rayo que arde en la noche del regreso del narrador protagonista a sus orígenes, el pueblo natal, para encontrar el fin en el estado de Aguillé. ¿Y cómo relata Roa ese pasaje? El hombre se despojó de sus andrajos que aún colgaban de él, quedó completamente desnudo, estaba entrando en el mundo por el fondo de todo lo creado, libre de recuerdos, de nostalgias, de pesares, de remordimientos. De esa manera sencilla y a la vez hermosa, Roa narra en clave ficcional y más que ficcional mítica ese llegarse hasta el umbral propio del mito, ese llegarse a las puertas que traspuesta hace que entremos a una realidad que transfigura nuestra identidad y la lleva al ámbito de la trascendencia. Ahora reflexionemos un ratito sobre la escritura como liberación, ¿sí? Nos encontramos ante un personaje que llega a las puertas de su liberación, ¿sí? Un personaje que comienza el relato huyendo y que termina buscando en la recuperación de sí mismo y de su destino. La escritura como liberación es una obsesión que el narrador personaje vive desde su niñez mediante su interrogación acerca de la finalidad de escribir y la posibilidad de escritura como creación. Escriben, recuerdan tal vez los que hayan leído Contravía, aún contra el mandato de su padre, ¿sí? A la luz de una lámpara encendida por luciérnagas. Su padre le prohíbe hacer esos relatos porque los encuentra de alguna manera heréticos en su reinterpretación del pasaje bíblico de la lucha de Jacob y el ángel. Lo encuentra herético en su enunciación de ese universo semiótico, la transposición a otro, que es un poco la literatura de Roa. Él utiliza elementos propios de la tradición judeocristiana y los vincula al ámbito propio de la religión guaraní. Utiliza elementos propios
que yacen en la cultura contada en castellano y los pone en vinculación con la cultura contada y vivida en guaraní, en una suerte de transposición dialéctica, en una suerte de mestizaje, en una suerte de relación de vasos comunicantes, ¿sí? Que lo uno vinculado a lo otro no termina siendo simplemente ni solamente lo uno ni solamente lo otro, sino articulado en una síntesis, en un nuevo relato interpretativo, en una nueva cosmovisión, en algo que de alguna manera trata de contar cómo vemos y sentimos y percibimos la realidad desde un punto de vista estético, los paraguayos, ¿sí? Ante esa prohibición que queda dicha antes de la digresión, el personaje narrador, para continuar con el ejercicio, sin que su padre pudiera descifrar manuscritos, ni seguir las huellas de los personajes, ni entender sus historias, escribe, inventa un lenguaje críptico ininteligible para este, ¿sí? Y allí, por supuesto, es fácil hacer la vinculación con eso que muy bien decía Fuentes. Contar la historia de los hombres que la historia oficial ha callado requiere la invención de una nueva lengua. Eso es lo que Roa trata de pergeñar, de huir o cuando menos de buscar, de expresar artísticamente esa nueva lengua que cuenta lo callado, que cuenta lo callado. Y también está la referencia a palimpsesto. Seguramente Yo el Supremo es más evidente en este sentido, pero aquí también aparece ese texto escrito que se borra y que es reemplazado por otro escrito, que a su vez se borra y que es reemplazado por otro escrito, y que cuando aquello que sirvió como capa para borrar se va desarticulando, los textos inferiores emergen en un texto laberíntico, críptico, como motor de significado, como semiosis compleja, en un texto polifónico, dialéctico, rico de voces, a veces coincidentes, a veces contradictorias, a veces complementarias y otras veces en estado de puja o de lucha. La respuesta visceral a esa tortuosa lucha por la liberación estilística y existencial en la expresión de la verdadera realidad solo puede ser la siguiente. Las historias fingidas deben contar la verdad como si mintieran. Así continúa con su ejercicio de la palabra que inventa y descubre al mismo tiempo en el recurso de la mímesis. Y acá está lo muy bien señalado en su momento por Vargas Llosa, cuando se refiere a la literatura como la verdad de las mentiras. No es una verdad adecuación propia de la filosofía en que el discurso se adecua a la realidad, sino una verdad revelación, una verdad en que la palabra sirve para correr el velo sobre aquello que oculta a nuestros ojos, o una verdadera historia, o una identidad profunda y secreta, o una misión, o un destino, es decir, hacer un hallazgo, un descubrimiento, correr el velo, desvelar, revelar aquello profundamente auténtico que queda oculto ante la evidencia de los ojos y que solamente por un ejercicio liberador que asocia la palabra permite ser arribado o cuando menos esbozado, cuando menos incoado. Ese acto de liberación radical se da cuando el personaje entra al tarumar viendo, como dijimos apenas más arriba. Aunque es interesante anotar que justo antes de hacerlo apunta una sola palabra en el cuaderno en el que cuenta toda la historia. ¿Se acuerdan? Es una historia que Roa Bastos la prefigura cuando cuenta sobre qué será Contravida. La propia novela Contravida está contada en clave sintética dentro de Contravida, ¿sí? Y el personaje que va viviendo, el narrador protagonista, va viviendo su historia y contándola, lo está haciendo en el cuaderno. Y cuando está a punto de arribar al tarumá, cuando el final de su historia se toca con donde la comenzó, en su pueblo natal, cuando el círculo se cierra, él entra a ese lugar apenas después de anotar una sola palabra en ese cuaderno. Esa inscripción de esa última
y única palabra, quizá el augú del discernimiento, se puede entender como el paso final antes de la posesión completa de la Huillé en la tierra sin mal. Es una lectura posible, seguramente hay otras, quizá más ricas, quizá más completas, pero que a mí me parecía interesante compartir con ustedes hoy porque enamora o reenamora pensar nuestra literatura desde esa perspectiva. Roa Bastos ha sido un gran escritor, por supuesto, ha tenido textos de una alta calificación estética, de un alto nivel estético, obras canónicas, por así decirlo, Yo el Supremo, Hijo de Hombre, con volúmenes de cuentos, El trueno entre las hojas. Ha tenido novelas menos felices, ciertamente, no voy a dar el nombre, ¿verdad?, para quien esté probablemente en desacuerdo conmigo. Contravida seguramente no es una de sus novelas más felices en lo episódico o en lo de peripecia narrativa, pero una de las más logradas en capacidad de autopoiesis, de metaficción, ¿sí? De claves interpretativas para entender la propia literatura roabastiana, o por lo menos el influjo que le llevaba a tratar de narrar como narraba. Y seguramente también pone en evidencia uno de los elementos a mí me parece más hermoso de la literatura roabastiana, que es el texto ausente o el texto doble. Que es el texto cuya presencia supone la ausencia de otro texto que oculta y revela. Y este caballero, con novelas más felices, con novelas tal vez no tan bien ensambladas como algunas de las principales que cité, tiene este ejercicio tan rico que es precisamente el del texto doble. Diestro en ambas lenguas, estudioso de ambas culturas, un tipo que se acerca con mucha lucidez a los relatos propuestos por la tradición judeocristiana y de la religión guaraní, y que hace que se establezcan diálogos muy feraces de interpretación en sus novelas, y traspuesto al ámbito de nosotros los lectores, dialoga con nosotros con respecto a nuestra identidad, que tiene muchos componentes de memoria, recordar quiénes somos para ser quienes somos, y muchos componentes de invención, como dice el filósofo, la vida da mucho que hacer, y precisamente ahí está el sentido de no solo estar en posesión de la identidad, sino ir haciéndola también en el sentido de misión, abiertos al futuro. Y hasta aquí mi intervención. Ojalá no haya sido ni muy extensa y que haya dejado algunos núcleos de reflexión para que podamos dialogar nosotros con nosotros mismos y con las personas que nos rodean y que comparten esta afición por la literatura en general y la roabastiana en particular. Muchas gracias. Profesor, usted había mencionado que del corazón del mito nace la historia, textualmente, ¿no? Y mencionaba la búsqueda de la tierra sin mal. En este sentido, saliendo un poco de la novela que usted acaba de hablar, sino en líneas generales sobre las obras de Roa Bastos, este mismo mito que se repite, se puede vislumbrar en las otras obras, ¿verdad? ¿En qué medida, digamos, permite lograr esos objetivos de creación al autor, a Roa, este mito? El de la tierra sin mal, Estela. La tierra sin mal, sí, este mito. Sí, viene a ser un poco, en algunos textos aparece con una rotundidad y una claridad prácticamente incontrastables. En Contravida, acuérdense que Madame Azui viene a ser una novela posterior a Contravida y recupera elementos propios de la religión guaraní, de la mitología guaraní. En Yo el Supremo hay una reflexión muy profunda con la identidad que se engarza con el mito. En Hijo de Hombre lo propio, ¿sí? Viene a ser como, y es confeso por Roa, viene a ser como uno de los motores temáticos, una de las fuerzas de irradiación que componen sus textos. Está en el universo, por así decirlo, extradiegético, es algo de lo cual se nutre Roa, lo incorpora vivencialmente y lo genera en su obra poética.
y que ese universo extralingüístico se configura en el universo de sus relatos. Ya narrativo, como que ha dicho, también en el universo de sus poemas. Viene a ser una fuerza interpretativa que termina convirtiéndose en sus textos en una fuerza configurativa de los relatos y que por supuesto puede ser desarrollada por nosotros en el universo propio de la recepción, porque cada uno de nosotros como lectores lo que hacemos es, a partir de las pistas de los textos, completamos la interpretación, porque los textos son eso, una semiosis agrietada, de alguna manera incompleta, que convocan la lectura y la vinculación interpretativa con ellos en un afán de proponer una completud en ese ejercicio. Ojalá más o menos haya respondido a lo que consultaste, Estela. Sí, profesor. Realmente para comprender las obras de Roa es muy necesario entender también en qué consiste este mito. O sea, como Roa no es tampoco un autor que sea muy accesible a todo el mundo, ¿verdad? Es básicamente elitista, es muy preciso, hablo como docente, ¿verdad? Dar a conocer primero ese mito como para adentrarnos después en algunas que otras obras, ¿verdad? Y con respecto a la docencia, profesor, me atrevo a preguntarle, como dije, Roa no es muy accesible, ¿verdad? Usted como docente, ¿cómo abordaría las obras de Roa con los jóvenes, con los adolescentes? Porque nosotros los expertos lo leemos, ¿verdad? Digamos, nos gusta esa obra, pero para que a otros que aún no están, digamos, inmersos en ese mundo de él, ¿cómo abordaría sus obras? ¿Esta o todas, como usted? Perfecto. A ver, es una pregunta medio comprometedora porque es de difícil respuesta, pero precisamente por eso es particularmente válida. Mira, Roa, quizá la mejor manera de aproximarse a él para establecer puentes de vinculación, pensando concretamente en estudiantes que están en el colegio, probablemente lo mejor sea seleccionar para ellos relatos, cuentos, ¿sí? Y cuentos que hagan que los chicos se vean en el espejo a sí mismos, ¿sí? Cuentos que, por ejemplo, yo no haría al chico de colegio de entrada El pájaro mosca, por ejemplo, es directamente afán de que, de que no, yo no quiero leer Roa, ¿verdad? Pero hay cuentos que hablan mucho de la cultura paraguaya, la identidad paraguaya. Entonces tratar de mirarnos en ese espejo artístico y que nos cuenta, ¿sí? Cómo vivimos la naturaleza, cómo vivimos en la naturaleza, cómo vivimos con la naturaleza e ir caminando con ellos acerca de nuestra identidad, nuestra historia. Hay elementos que hablan mucho de nuestra historia, de dónde venimos. No solo me refiero a Francia o a las guerras civiles, sino elementos que cuentan quiénes somos, de dónde hemos venido, y que los chicos puedan mirarse en esos textos y mirar también al futuro, ¿verdad? Roa decía que la tragedia se enamoró del Paraguay, que nuestra historia es particularmente trágica. Y sus relatos, si bien no son historiográficos, ¿verdad? Porque muchas veces se le inventa la historia, pero después la rebasa o la contradice, porque claro, es literatura, no historia lo que él hace. Sin embargo, hace ver elementos de historia, ver elementos de antropología, ver elementos de paraguayología que nos hacen ser quienes somos y cómo actuamos. Entonces, que vean un poco el espejo creativo que es la literatura. Lo repito, en relatos más bien breves, si bien Roa es particularmente barroco, tiene un ejercicio de la lengua muy rico, muy complejo, muy trabajado, que vean esos textos que hablan de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestra historia, que a veces duelen, que a veces revelan, que a veces, pero que nos cuentan. Entonces, ver la literatura también como un espejo y de alguna manera como elemento que nos pueden señalar algunas preguntas abiertas al futuro y cada uno de nosotros la va a responder. No le tocará a Roa hacerlo, sino a cada uno de nosotros como herederos de esta cultura, de esta identidad, abrazarnos a ella y abrirnos
hacia el futuro con esas interrogantes, muchas de las cuales quedan planteadas en la literatura roabastiana. ¿Por qué tantas injusticias? ¿Por qué tanto verticalismo? ¿Por qué tanta unidireccionalidad en el diálogo? ¿Por qué las personas no se encuentran? ¿Por qué solo hay bandos? ¿Por qué solo hay poseedores y desposeídos? ¿Por qué solo hay centro y periferia? ¿Por qué hay tantos olvidados de la historia? ¿Por qué se callaron tantas voces? ¿Por qué no podemos hablar mirando de frente a veces? ¿Por qué no entendemos que el diálogo y la discusión son necesarias? Son todas cuestiones interesantes que él plantea con respecto a esta isla rodeada de tierra que es nuestro bendito y complejo Paraguay, ¿verdad? Ojalá haya servido más o menos para respuesta. Sí, muchas gracias, doctor Colmán. ¿Alguna persona quiere hacer una pregunta al doctor? Bueno, esto me hizo recordar justamente una afirmación del doctor Peiró en el encuentro anterior, que mencionaba las obras de Roa como no muy accesibles. Él no es escritor de masas, decía, ¿verdad? Y por eso me vino la pregunta, ¿cómo hacer que se expanda, digamos, la lectura de sus obras, sembrando la semilla en los más jóvenes? ¿Usted estaría de acuerdo con lo que él había dicho? Roa no es escritor de masas. Roa es un escritor que tiene una escritura, como él se refería en Contraria, un tanto críptica, es decir, requiere un esfuerzo consciente y sostenido. No es un lector con el cual arribes directamente del texto a la comprensión del mismo. Ahora, una de las mejores maneras que tenemos como docentes de invitarlos a nuestros estudiantes que lo lean a Roa, y con ojos críticos, no de veneración, eso también es bueno, es importante un poco desmitificar. Nos encontramos ante un escritor de primerísima línea, pero con cuyos textos podemos discutir, estar en desacuerdo, tomar distancia, coincidir con tal personaje, con tal otro no. Sobre todo, la mejor manera que tenemos de invitarlos es que si nosotros, si lo creemos necesario, si lo creemos una voz indispensable, nos guste o no, pero una voz literaria indispensable, con nuestro entusiasmo, con nuestro afán interpretativo, con nuestro afán de discutir con los textos y quizá hallar interpretación, cuando nos ven en ese ejercicio, en ese quehacer, en lugar de darle interpretación a los chicos, le hacemos descubrir que quizás sea necesario o inteligente o lúcido o divertido o sano entrar en discusión con sus textos. Entonces, en lugar de sus textos, transmitimos el gusto por tratar de vincularnos con esos textos. Y tal vez recuperar la noción clásica de por qué se lee o se hace literatura. La idea de docere, de enseñar, de aprender, de crecer intelectualmente, y la idea de delectar, gustar, sentir un placer, encontrar algo que produce disfrute. Ciertamente el placer, la recompensa de la literatura robastiana es una recompensa que se halla tras esfuerzo y tras perseverancia, eso sin duda. Ahora, esa es particularmente deliciosa cuando se alcanza. Esa es particularmente fecunda cuando se alcanza. Y seguramente desde ese entusiasmo de discutir por ese texto se puede comunicar una invitación que quizás sea genuina para los estudiantes. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen alguna pregunta los asistentes en el panel? Estoy muy contento de verla aquí a mi profe Inca, la veo y me da tanta alegría verla, la reencuentro después de mucho tiempo. Gusto verte, profe. Bueno, mira, gocé con tu ponencia, Rodrigo. Yo hace mucho tiempo leí Contravida, cuando salió recién, no la volví a leer. Y ahora, mira, estuve rememorando las cosas, me pareció tan buena y tan clara tu ponencia, que voy a volver a leer el libro. Con tu presencia ya me honras, y con estas palabras me dejas más que feliz. Un gusto verte, profe Inca, de verdad. Yo te debo no poco, así como a otras grandes maestras que están por aquí, Estelita también entre ellas. De lo poco que haya podido atinar en esto,
tiene mucho que ver con ustedes que me han formado cuando yo era un polluelo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Tenemos algunos comentarios en el Facebook. Dice Raquel Marijo, una enriquecedora exposición, profesor Rodrigo. Gladys Amendia, excelente, profesor Rodrigo. Un gusto participar en este seminario. Noelia Benítez, ¿cuánto tiempo, profesor Rodrigo Colmán? Noelia, saludos, Noelia. Bueno. Profesora Estela, ¿usted tiene alguna pregunta? Bueno, con respecto a la obra de Roa en líneas generales, sabemos que refleja muchos valores sociales, ¿verdad? En particular en Contravida, ¿qué valores sociales podemos, digamos, encontrar? Y tal vez sea la búsqueda de la propia identidad, ¿sí? La búsqueda de la propia identidad haciéndose cargo de quién es uno, de qué es lo que cree, qué es lo que le anima, qué es lo que le entusiasma, qué le da miedo, qué le acongoja, qué lo atribula. Vivimos seguramente, y por eso también es tan lindo estas literaturas, estos textos que son muy regionalistas por paraguayo, pero muy universales en las apetencias. Probablemente sea ese uno de los principales. A mí particularmente, esto es muy particular, Roa me habló, hay un mosquito acá, me está por matar. A mí Roa siempre me habló mucho del sentido clásico o concitó mucho en mí la concepción clásica de vocación, ¿verdad? De ser llamado a algo, de ser llamado a ser alguien, de ser llamado, como dice este capítulo de Hijo Hombre, a una misión, ¿sí? Puede ser una misión intelectual, puede ser una misión volitiva, puede ser... A mí me habla mucho de sentido de misión existencial, ¿sí? Saber recuperar por la memoria aquel legado hermosísimo que nos dan nuestros mayores, saber recuperar por la memoria elementos culturales, algunos de los cuales requieren purificación, porque todas las culturas requieren purificación. Eso con respecto a encontrar en nosotros esa herencia, y con respecto al futuro es ir haciéndonos, ¿sí? Que la tragedia no tenga la última palabra, que el dolor no tenga la última palabra, que el desconcierto no sea el final de todas nuestras aventuras o desventuras, que tenemos mucho para decirnos los unos a los otros, que tenemos mucho para buscar individual y colectivamente, que tenemos mucho de lo que enorgullecernos y que tenemos mucho todavía por trascender. Es algo así como una suerte de... El destino de sus personajes transindividuales siempre me animó a buscarme, a definirme, a sentirme orgulloso de la cultura a la que pertenezco, a reconocer elementos que requieren mejoría en mí mismo y en no solo recapitular historia ahora, sino abrirme a mañana, si cabe con esperanza, siempre en ese afán de ir hacia algún puerto que nos explique, que nos legitime y que nos lleve en último, que nos habla en último término de trascendencia. Esa es algo así como una lectura ya individual de lo que Roa ha significado para mí en estos años de vida, en sus mejores textos y en sus textos no tan buenos, ¿sí? Siempre he sabido o he tratado de ver esos elementos que hablan de la historia, del presente y la apertura hacia quizá otra cosa y mejor. Muchas gracias, doctor. Realmente una manera muy interesante y atractiva de enganchar, digamos, a los lectores. Tenemos aquí un comentario de la profesora Esther González. Dice, sí, comenzar con la cuentística para encontrar las claves. Es una manera de enganchar a los jóvenes. Y un saludo afectuoso también a Estela y reconocido y agradecido, otra de mis grandes maestras. Bien. Belén Álvarez Bernal pregunta, ¿y cómo podemos hacer más accesibles los materiales para los educandos? Buena pregunta, y tal vez, Juan, no convenga tanto hacerlo edulcorado ya, ¿verdad? Nosotros lo que podemos es invitarlos
trabajar de facilitadores o de puentes culturales entre nuestros alumnos y los textos y hacerles descubrir tal vez nuestro propio apasionamiento de por qué y para qué uno podría aproximarse a esos textos, ¿sí? Eh, pero descomponerlo en términos de mera interpretación es simplificar textos artísticos, ¿verdad? Y esa es labor de cada lector, interpretativamente aproximarse a los textos. Porque corremos tal vez dos riesgos con respecto a Roa. Uno al tener una actitud meramente reverencial, tipo, estamos hablando de uno de los principales maestros de la lengua castellana, lo cual es verídico, ¿verdad? Pero en lugar de acercarlo con eso, lo hacemos o es muy difícil o no lo van a entender, entonces ya lo mitad y cuera van a decir. Y lo otro es correr el riesgo de en interpretarlo solamente, simplificar demasiado el texto y entonces hacemos que nuestros alumnos se acerquen a la interpretación y no al texto. Y en realidad a la interpretación se llega por medio de la lectura de los textos. Y ahí habrá que tener tino en pillar los que son más decodificables para nuestros chicos y que la interpretación no sea una mera simplificación de los textos, sino abrir cancha. A los chicos les gusta abrir cancha. A los chicos no les gusta solo encontrar respuestas, a veces encontrar más preguntas o elementos que generen diálogo, o hacer de Roa un tipo polémico también. Presentarlo a Roa para discutir con Roa, por ejemplo. O fíjense esto que Roa dice como una de sus enunciaciones, parece una aseveración. Bueno, en las novelas no hay aseveraciones propiamente, sino es juego narrativo, ¿verdad? Pero discutir un poco con él. Discutir un poco con él porque seguramente los textos lo que tienen más de juego para nosotros es la posibilidad de diálogo. Hablar con el texto, discutir con el texto, interrogar al texto, asediar al texto, vincularnos al texto, para tratar de construir semióticamente algo, ¿verdad? Para lo que sirva. Muchísimas gracias. La profesora Estelita Vallejo tiene una pregunta o un comentario. Adelante, profesora. Bueno, en primer lugar, un comentario. Yo creo que a los chicos hay que sumergirle en la obra sin ponerle cinturón, digamos, así que riguroso. Esta debe ser la interpretación desde mi perspectiva. Hay que dejarlo que vayan madurando y tal vez en la tercera o cuarta lectura vayan entendiendo, ¿no? Bueno, una opinión nada más. Yo soy partidaria de que deben leer sin complicarle la existencia. Por otro lado, Rodrigo, una pregunta. No sé si es mi percepción, la evolución de Roa en cuanto a escritura, no soy la más indicada para decir eso, ¿no? Pero en un principio era el hombre que no tenía ninguna visión, ninguna esperanza acá en la tierra. Y en su siguiente momento sí ya habla de la redención del hombre. No sé si estoy acertada. Y es una pregunta para vos, Rodrigo. Y Rodrigo, voy a hablar en castellano paraguayo, fue siempre, ya era luego así. Así de lindo y así de inteligente. Y profe, en realidad se puede hablar de un trayecto, de una, ¿cómo decirlo? Puede haber una lectura historiográfica de Roa, ¿verdad? Y por dónde fue yendo. En realidad sus textos, yo noto, por ejemplo, mayor madurez narrativa, ¿sí? En sus textos de la década del 60 y 70, ¿sí? Hijo de hombre y yo el supremo fundamentalmente entre ellos. Con una muy potente prefiguración en los 50, creo en el 53, con el trueno entre las hojas, ¿sí? Yo creo que él ha tenido lo mejor de su pulso narrativo en esas décadas, ¿sí? Y es donde él mejor supo contar y asociar, desde mi punto de vista, peripecia literaria con capacidad de metaficción. Siempre son dos componentes muy interesantes de la literatura de Roa Bastián. Como algunos de los grandes textos de la literatura en general son textos que cuentan con maestría, sobre todo si son de narrativa, y textos que proponen una reflexión sobre lo real. Es como una encrucijada entre literatura y filosofía lo que él logra en estos grandes textos, ¿sí? Y tal vez en la madurez se quede sin tanta potencia narrativa o cualidad poética,
sin embargo termina dejando contribuciones muy interesantes como la de Contravida, que ya no tiene la cualidad de peripecia narrativa casi trepidante, por ejemplo, de Hijo de Hombre o Yo el Supremo, ¿verdad? En que una trepidación intelectual importante, sin embargo, sabe recoger esos elementos de metaficción. La verdad que yo no hice ese análisis que usted tal vez muy lúcidamente propone, Estela, no lo supe hacer así, sino más bien fui viendo Claro, esto en sentido... claro. Como estuviste manejando, estuviste hablando nada más la concepción del hombre, eso de buscar nuestros principios como hombre acá en nuestra tierra, acá donde vivimos. Y en la primera parte, por lo menos yo lo veo como que era un personaje que no tenía completamente esperanza, como que absorbido por sus propias sombras, como decía él, ¿no? Y en sus posteriores, por supuesto, ya presenta un hombre más como así, como definiste en tu ponencia. Sí, es muy probable. Yo me acuerdo que él era muy generoso. Yo no tuve el gusto de conocerlo de más joven, pero sí ya por medio de otras personas, cuando estuvo más maduro en sus años, siempre él tuvo un afán de ayudar a los jóvenes, por lo que me cuenta, yo no tuve el gusto de conocerlo de primera mano, era bastante más tímido que ahora yo, pero alumnos míos que trabajaron con él, como que eso, tenía calidez humana, afán didáctico, era muy sencillo, muy humilde y seguramente eso se habrá transparentado más en sus textos últimos, entre ellos Contravida y Madame Sui, donde seguramente la calidad literaria ya declinaba, pero seguramente su humanidad se transparentaba un poco más, un poco mejor, esa mirada compasiva, sufriente, que siempre estuvo, ¿verdad? Creo que parece todavía más transparente en sus textos finales, correcto. Ahí está. Gracias, Rodrigo. Por favor, a usted. Un orgullo, Rodrigo. Igualmente, profe, igualmente. Bueno, tenemos algunos comentarios en el Facebook. Evelyn Bogado dice, impecable la intervención. La profesora Tilda Gil, felicitaciones, profesor Rodrigo. María Selva Pereira, excelente ponencia, doctor Rodrigo. También aquí tenemos, excelente, profe Rodrigo, cordiales saludos, Cristina Díaz. Saludos, Cristina, un gusto. Por aquí hay una pregunta, Ruth Almada dice, ¿qué podés explicar más acerca de esta frase? La vida da mucho que hacer, a la que se refiere. Ah, sí, es de un filósofo, no quiero nombrarlo porque tal vez me equivoque, ya a esta altura se me junta, pero una frase de un filósofo muy hermosa que es la vida da mucho que hacer, la vida es que hacer, la vida es trabajo, la vida requiere creatividad, la vida requiere solución de problemas, la vida requiere que uno se haga cargo de ella y la vida requiere que uno... vaya viviendo, la verdad, no simplemente se ha vivido por ella. Entonces, una de esas frases disparadoras filosóficas muy, muy interesante. Creo que era, a ver si meto la pata, si lo hago después alguien me corrige. Creo que Ortega y Gasset quien decía, la vida da mucho que hacer. Y me parece una frase redonda y muy hermosa en su aparente simplicidad. Y aquí, si te parece, Estela, porque tengo otro compromiso, voy a tener que verme obligado a, a terminar este gusto de coincidir con mis maestras, contigo, con compañeros, algunos escribieron compañeros, alumnos circunstancialmente que tranquilamente me pueden enseñar a mí un montón de cosas. Ya creo que tocamos a la hora, nos pasamos un poco más, entonces no, me parece que también por una cuestión de caridad me conviene no continuar aburriendo al auditorio. Muchísimas gracias, profesor. Limpia Esteche también, excelente disertación, felicitaciones. Otra maestra, un abrazo, Limpia. Bueno, ya que tiene otro compromiso, vamos a ir cerrando. Prácticamente haré una especie de conclusión de lo que usted dijo, muy enriquecedora su ponencia, profesor, excelente realmente. Básicamente se diría que Contravida entonces es una obra integradora por su intertextualidad. También es de carácter autorreflexivo y el viaje es el que constituye el medio para la búsqueda de identidad.
realiza una recapitulación de la historia. Básicamente, el lector de Contravidas tiene que haber leído todas las demás obras, ¿verdad?, para comprenderla acabadamente. Y dos palabras también he encontrado en esta obra que llamó mi atención cuando usted estaba exponiendo: revivir y convivir, básicamente haciendo alusión a la reflexión en esa búsqueda de uno mismo y el convivir a ese mundo exterior que lo ayuda de alguna forma a encontrarse. Y podría decirse entonces que la escritura es la liberadora en esta obra, ¿sí? La palabra es la que desvela lo auténtico que se oculta a los ojos, como usted lo había dicho. Entonces, excelente su ponencia, muchísimas gracias. Estoy segura de que todos hemos aprendido muchísimo con su exposición. Y bueno, damos entonces por terminado este encuentro de hoy, muy interesante, enriquecedor. Agradecemos muchísimo a los organizadores, a la Dirección de Investigación, a la carrera de Letras, a la Academia Literaria, a la Facultad de Filosofía, también a la Academia Paraguaya de la Lengua Española, a nuestros organizadores. Y los esperamos a todos el próximo miércoles 16 a las 4, a las 16 horas. Estará con nosotros en esa ocasión la doctora Marlanga Pizarro, estudiosa de la literatura paraguaya, quien va a desarrollar el tema literatura e historia en Paraguay, un camino de ida y vuelta. En esa ocasión estará como moderador del seminario el profesor Pedro Caballero. Así que muchísimas gracias y nos vemos oportunamente el miércoles a las 16 horas. No se pierdan esa presentación que seguramente va a estar imperdible. Acá Seguro que sí. Marlanga Pizarro, no se la pierdan. Un gusto, gracias por todo.